Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. La única manera en la que Dios promete abundancia en nuestras vidas es cuando aprendemos a honrar a Dios con los bienes. Porque Él nos creó con un propósito claro y específico para trabajar, pero para su gloria. No era una carga, era un placer. Y el primero que dio el ejemplo en el trabajo fue Dios, porque Dios trabajó en la creación y al séptimo día descansó. Por lo tanto, estos principios nosotros tenemos que aprenderlos. Colosenses 3:17 dice que nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Así que sean nuestros trabajos, como se usa la palabra, seculares o ministeriales, nosotros tenemos que entender que somos seres espirituales y que nuestros trabajos tienen que expresar nuestra espiritualidad, porque Dios lo hizo así. Ahora jamás Dios nos va a dar algo que nos aleje de Él o que no sepamos administrarlo. Esto es muy importante entenderlo, porque fuimos creados con un diseño claro y específico y tenemos que aprender a discernir lo que viene de parte de Dios a nuestras vidas y lo que no viene de parte de Dios, para aprender a hacer las cosas para la gloria suya. Así que, mis santos en Cristo, Dios no miente. Y Dios dice en Proverbios capítulo 3 del 9 al 10 que no hay otra manera para que Dios nos dé abundancia. Pero no nos da esa abundancia para que nosotros seamos mezquinos o solo para nosotros, no. Sino para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Aleluya. Para los que tienen menos, para los que están pasando escasez, para sentirnos útil, para glorificar su nombre. Este es el fin y el propósito, porque nuestra felicidad no está en los bienes materiales que poseamos. Nuestra felicidad y nuestra paz no está ahí. Salomón dijo en su corazón, en Eclesiastés 2:1, y él dijo esto: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Así que la felicidad no está en los bienes materiales, ni la paz tampoco está ahí, sino cuando tenemos esa intimidad. Somos seres espirituales y tenemos esa intimidad con Dios. En 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 10, versículo 31, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Así que el trabajo debe ser algo que lleve gloria a Dios, que sea productivo, que dé testimonio, que traiga resultados altos de calidad, pero para glorificar a Dios. Así que cuando la Biblia dice de glorificar, está hablando de dar una representación precisa. Aleluya, eso está hablando. Tenemos que reflejar la gloria de Dios. Por lo tanto, el trabajo, hermano, que Dios nos ha encomendado, ha puesto en nuestras manos, tiene que ser realizado con fidelidad, con justicia, con excelencia. Mire, Jesús mismo nos dio el ejemplo. Cuando Él estuvo en el mundo, Él trabajó. Aleluya. Y dio ejemplo. Y para honrar a Dios, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Y mire que Él fue al cielo y sigue trabajando, porque le dijo a los discípulos: voy al cielo a preparar morada para vosotros, porque donde yo esté, ustedes tienen que estar. Así que hasta el día de hoy nuestro Señor sigue trabajando. Aleluya. Y mire, Dios ha dado testimonio de su trabajo a través de la naturaleza, de las cosas creadas. Porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder, deidad, lo que es invisible de Él, se ha hecho manifiesto visiblemente por las cosas creadas. Así que el trabajo de Dios tiene testimonio aún en la creación, dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Pero fue la caída del hombre en Génesis capítulo 3 que trajo este peso en el trabajo.
porque el diseño original de Dios para el trabajo no fue así, fue el pecado que lo pervirtió. Pero Dios va a restaurar un día esa carga que el hombre siente. Pero tenemos que hoy aprender a glorificar a Dios, porque tenemos que saber que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y esta es la puerta que Dios ha dejado para que seamos útiles y de bendición para otros. Y así nada nos va a faltar. Termino con esto diciendo, como Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra provisión, aleluya. Y para Él vivimos y en Él vivimos. Nosotros no dependemos de la economía, cómo funciona el mundo, cómo la rige el mundo, sino en la economía de Dios. Y en la economía de Dios funciona así. La economía de Dios es muy diferente. La economía de Dios funciona en sus promesas, y Él promete que aquel que lo honra a Dios con sus bienes, Él le va a dar abundancia. Entendamos esta promesa de Dios. Dios me les bendiga a todos. Son importantes las ofrendas para Dios. ¿Y qué importancia tienen en nuestra vida? Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, una ofrenda aceptable ante los ojos de Dios. En Lucas 21, del 1 al 4, Jesús da testimonio de una ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Y no era por la cantidad o la abundancia. El valor era lo que expresaba esa ofrenda. Esa ofrenda expresaba sacrificio, fe, amor, confianza, gratitud. Esa ofrenda de verdad expresaba una dependencia total en Dios. Y era de una persona que creo que tenía una intimidad con Dios, que sabía, que era consciente que los ojos de Dios estaban en ese preciso momento viendo su corazón. Y este es un gran ejemplo. Y es que dio una mujer viuda todo su sustento, dice la Biblia. Y lo dio con generosidad, no lo dio con tristeza ni dolor o pensando recibir algo a cambio. Simplemente ella dio con gratitud, con amor, llena de gozo, llena de fe, de esperanza. Como diciéndole a Dios, tú eres mi sustento, te amo, estoy seguro que dependo de ti. Creo que conocía bien lo que dice el Salmo 146:9, que Dios ve por las viudas y por los huérfanos. Y ella le creía a Dios y vivía confiando en su palabra. Y mire, esa es la manera justa de dar la ofrenda a Dios, para que tenga una aceptación de parte de Dios divina, esa ofrenda. Por eso es que Jesús dio testimonio de esta viuda. Y Pablo da testimonio de la iglesia de Tesalónica en 2 de Corintios 9, 6, 8. Los hermanos habían dado a Dios y después a los hermanos. Y aunque sí estaban pasando pobreza, necesidad, en medio de su pobreza abundaron, dice Pablo, en generosidad. Podría decirse que no compagina esto, ¿no? Pero es que no es la cantidad, es el amor. Es el principio de dar que nos hace más parecidos a Cristo. Y usted lea en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8, donde es la ofrenda que agrada a Dios, que tiene que dar testimonio, memoria delante de Dios, la ofrenda tiene que tener. Cuando en Hechos capítulo 10, Cornelio se le aparece el ángel le dice que Dios se había acordado de sus limosnas, de sus ofrendas. Era un hombre generoso, y aunque si era un centurión, un romano, sin embargo, estaba dentro en el cielo dando testimonio su ofrenda, su generosidad.
Y Dios mandó a ver a Pedro, y los que han leído la historia, cómo Dios trajo salvación a él, a su familia, a todos los que él reunió en su casa. Bueno, tenemos que entender que Dios, ¿por qué nos ha dejado este principio de dar? Porque es la puerta que trae bendición a nuestras vidas y que dan testimonio en el cielo. Mire, Dios dio lo más precioso para nosotros, su Hijo amado, para que muriera por nuestros pecados en la cruz. Dio lo más valioso, lo más costoso, su propio Hijo, para castigar en Él nuestros pecados y limpiarnos con la sangre bendita, santa, de todas nuestras maldades, para darnos salvación. Así que la ofrenda es una expresión de verdaderamente si amamos a Dios, para honrarlo, porque Dios merece que lo honremos con nuestros bienes, lo que Él ponga en nuestras manos. Y tiene que ser como esta viuda, expresando fe, amor, confianza, dependencia completamente de Dios. No te niegues a hacer tesoros en los cielos y a privarte de la bendición de que la ofrenda tenga un valor importante en tu vida. Amigo, hermano, Dios ve cómo damos. Y siempre en el momento de dar la ofrenda, siempre hay alguien que da más, porque Dios ve el corazón. Dios les bendiga. Ninguna ofrenda manipula a Dios. La ofrenda es una expresión de un corazón agradecido con Él. En otras palabras, la ofrenda tiene que ser una prioridad en nuestra vida, si el Señor es nuestra prioridad. Tiene que ser la ofrenda una responsabilidad espiritual. Y tenemos que verla desde el punto de vista espiritual. La ofrenda tiene que ser una expresión de amor, de gratitud, de adoración a Dios. O sea, en otras palabras, la ofrenda tiene que ocupar un lugar prioritario e importante en nuestra vida, porque tenemos que ser conscientes la importancia que ella representa. No podemos improvisar el domingo la ofrenda rescatando lo que encontramos en nuestro bolsillo, porque entonces no estaríamos con la actitud correcta, con la disposición justa, con el sentir y la voluntad de Dios y con el amor de Dios, sustentada con su amor. De esta manera estaríamos simplemente dándole a Dios lo que encontramos, lo que nos sobra, y entonces no estaríamos dándole valor e importancia, espiritualidad a la ofrenda. Por lo tanto, la ofrenda cuenta un papel importante en nuestra vida, porque con ella es que nosotros sostenemos misioneros, hombres que Dios ha llamado, ayudamos a los hermanos necesitados para invertir en misiones, para aquellos que se quieren preparar. Si queremos invertir en nuestros hijos, en preparaciones para que puedan servir a Dios, sea con un instrumento musical. O sea, tenemos que, la ofrenda es algo espiritual, no material, y que tenemos que aprender a usar nuestro dinero para el reino de los cielos. Mire, nosotros usamos nuestro dinero en lo que nos interesa, en lo que amamos, en lo que creemos que es importante. Y si nosotros creemos que el Evangelio de Cristo es importante, entonces tenemos que invertir en él. Hoy hay un problema enorme en muchos corazones, y es porque hemos llegado a la apostasía en estos tiempos finales, donde se ha predicado otro evangelio y otro Cristo. Y el evangelio de la prosperidad ha presentado la ofrenda como una forma de negociar con Dios. Y hasta han usado versículos bíblicos para hacerle creer a la gente que es necesario ofrendar para recibir la bendición de Dios. O que si tú no ofrendas, entonces Dios no te va a bendecir, hasta te va a castigar. Y hasta han usado versículos bíblicos para enseñar todas estas mentiras. Y después
la gente, o sea, en otras palabras, como presentando un Dios usurero, que te da algo a cambio. O sea, si tú le das, Él te da algo a cambio. Y no es así. La ofrenda no puede ser obligada ni impuesta, no. Bíblicamente la ofrenda tiene que ser voluntariamente, tiene que ser con fe, tiene que ser con agradecimiento, con amor. Porque la palabra de Dios nos enseña que tiene que ser hasta con gozo. Porque la Biblia dice claramente, 2 de Corintios 9:7, que nuestra ofrenda no tiene que ser con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, en otras palabras, la ofrenda es una expresión de adoración, de culto a Dios. Qué lindo, hermano. O sea, es un acto de adoración. Y eso es que es espiritual la ofrenda, porque forma parte del culto. Todo es espiritual en la vida del verdadero creyente. Por lo tanto, tiene un valor y una importancia. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde el ladrón y la polilla destruyen, se mina todas estas cosas y se acaban, son temporales, sino más bien trabajad para hacer tesoros en el reino de los cielos. Y la ofrenda tiene mucho que decir en eso. Por eso cuando Cornelio, el ángel se le aparece, dice, Dios se ha acordado de tus limosnas y de tus ofrendas. Y un ángel se le apareció para enviarle el mensaje de salvación a él, a su familia. ¡Qué gloria, hermanos! Hay ejemplos en la Biblia que nos dan a entender que la ofrenda es algo tan valioso para Dios y es una puerta de bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, que Dios nos ayude a expresar con nuestra ofrenda el valor que le estamos dando a su evangelio. Dios me les bendiga a todos. Esperamos que el mensaje que has escuchado sea de mucha bendición para ti. Compártelo y siembra tú también la palabra de Dios en los corazones. Dios te bendiga.